Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es amonestaciones contra costumbres paganas. Es un tema bastante delicado, bastante profundo. Así que, como lo dije en el video anterior, de que este nuevo año 2022 vamos a venir con un nuevo formato. Vamos a traer diversos temas un poco más, no tanto estudios, sino como predicaciones. Algunos temas de que no se predican muy a menudo dentro de la iglesia por temor a, a ser reprimidos, por temor a ser catalogados como legalistas. Pero el enfoque de este canal no es tanto de traer contienda, traer cosas de que vayan a traer contienda, sino de profundizar, es de estudiar. Dice la palabra que hemos de renovar nuestro entendimiento para poder conocer, dice la palabra, cuál es la perfecta, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que es necesario que escudriñemos las escrituras, necesario de que nuestra fe comencemos a cuestionarla. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creo lo que dice la palabra? ¿Qué me hace hacer o no hacer ciertas cosas? ¿Qué es lo que me hace tener cierto entendimiento? ¿Qué es lo que me lleva a tomar ciertas posturas? ¿Qué es lo que me lleva a tomar ciertas decisiones dentro de lo que es el ámbito cristiano, religioso? Entonces debemos de entender de que el pueblo de Israel estuvo cautivo. Estuvo cautivo por más de 400 años en Egipto, una tierra donde se hacían diversos ritos a gran variedad de dioses. Entonces vemos de que Dios saca a Israel de Egipto, Dios lo lleva a la tierra prometida, pero en la tierra prometida también habían costumbres, habían gentes, habían pueblos que practicaban ritos a diferentes dioses también. Entonces vemos de que Dios por medio de Moisés le manda la ley, le manda a que hagan ciertos estatutos, le da estatutos, leyes, mandamientos. ¿Para qué? Para que los lleven a cabo. ¿Para qué? Para cuando entren en la tierra prometida no se contaminen. Entonces vamos a estar analizando o estudiando lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y vamos a leer completamente el versículo y en base a eso vamos a ir tomando algunas cosas. Dice versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna las abominaciones de aquellas naciones. Dice el 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquí vemos ciertos aspectos, aquí vemos ciertos puntos. En primer lugar dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Le dice, no aprenderás a hacer según las costumbres o según las abominaciones. Una palabra específica, usa abominaciones de aquellas naciones. Entonces sigue adelante y dice de que no se ha hallado en ti quien haga pasar, dice, su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. La pregunta es esta: ¿entendemos estos términos? ¿Entendemos qué significan estos términos? ¿Qué significa adivinación? ¿Qué significa agorero? ¿Qué significa sortilegio? En el caso de hechicero, pues, tenemos un concepto un poco más claro de hechicero. Pero hay dos términos, lo que es agorero y sortilegio. Son dos términos de que no conocemos muy a menudo. Pero si vamos a lo que es agorero, habla de una persona de que siempre está declarando cosas negativas. También cuando vamos a sortilegio, hablamos de alguien que está utilizando métodos para
adivinar lo que es el futuro, trata de utilizar métodos para, de una otra manera, estudiar lo que es el futuro. Entonces, vemos de que aquí dice la palabra de que Dios le dice, no practiquen esas abominaciones. Pero más adelante, en el versículo 12 dice, porque esa abominación fuera con Jehová. Cualquiera que haga estas cosas y por estas abominaciones Jehová, Dios, echa a estas naciones delante de ti. Entonces aquí vemos, dice que porque estas naciones practicaban esas cosas, es porque Dios los desecha de esa tierra. Y muchos hablan de que, el Dios de Israel es un Dios sanguinario, el Dios de Israel es un Dios despiadado. Pero aquí está hablando de que, del por qué. Aquí dice porque practicaban adivinación. ¿Por qué? Porque practicaban adivinación, agorero, sortilegio, hechicería, porque se iban en pos, hacían magias. Hay un punto bastante delicado. Hay unas personas de que creen de que la magia negra y la magia blanca, hablando un ejemplo, un caso. Muchos dicen no, porque la magia negra es mala, pero la magia blanca no es mala porque es blanca. La magia es magia. Y no es que sea blanca o sea negra, porque sea blanca es buena y porque sea negra es mala, no. Aquí habla, dice, no practicarán hechicero. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando ahora consultar a los muertos, la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros consultar a los muertos? ¿Cómo nosotros? Y mucho se habla de lo que es videntes, mucho se habla de lo que es mediums, los cuales tienen, por decir así, el don o tienen la facultad de poder hablar con muertos. La pregunta es esta que debemos de hacernos. ¿Es posible hablar con los muertos? ¿O no es posible? ¿Son en verdad las personas que nosotros conocemos que murieron de que hablan en este caso? Y aquí podemos hablar de muchas cosas. Aquí podemos traer a la mesa diferentes conceptos, diferentes cosas. Una de ellas vemos de que hay algo que se utiliza que es la Ouija. La Ouija es un instrumento que se utiliza supuestamente, entre comillas, para hablar con espíritus, para hablar con muertos. Entonces vemos de que muchas personas practican lo que es la Ouija, practican lo que es esto. Entonces vemos de que ellos dicen que se están comunicando con sus parientes, están comunicando con sus familiares, pero lo que están comunicando en realidad son con espíritus, son con demonios. Y esto trae a abrir puertas, esto trae a que espíritus entren en la vida de ellos, pero estamos en un tiempo donde se ha perdido literalmente el temor y el respeto a ciertas cosas. Y es importante que entendamos de que la persona que muere duerme. No podemos pretender tener una comunicación con un muerto. ¿Por qué? Porque está dormido. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en la tumba, su espíritu ya regresó a Dios, pero su alma está durmiendo, está a la espera de lo que es la venida de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgada. Entonces, es importante que entendamos esto y que debemos de entender lo siguiente, de que la persona que se murió, se murió. Y vemos hoy en día muchas personas mandando mensajes a los muertos, mandando mensajes a sus padres, a sus abuelos y todas cosas por medio de redes sociales. La pregunta es esta, ¿va a escucharlo? ¿Va a verlo? ¿Hay redes sociales en el paraíso en este caso? Porque la palabra, y son muchos términos, hay mucha terminología de que muchas personas desconocen. Y es importante esto, importante de que entendamos. Y muchos, y voy a ser un poco estricto en lo que voy a decir, muchas personas creen de que nada más con leer la Biblia van a tener un entendimiento de todo. No, hay muchos aspectos, hay muchos misterios, hay muchas cosas, hay muchos pasajes oscuros en la Biblia que es necesario de que profundicemos en ello, es necesario que investiguemos más sobre ello. Y es aquí donde viene lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la base fundamental. ¿Para qué? Para que podamos entender ciertos aspectos, para que podamos entender ciertos misterios que están ahí en la Biblia, están pasmados en la Biblia, pero muchos no los entendemos. Pero aquí debemos de entender lo siguiente: la persona que se muere está durmiendo. Entonces debemos de aprender
a cortar, debemos de aprender a poner un límite entre lo que es racional y en lo que es, va un límite de lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos atados a recuerdos, estamos atados a personas, personas de que sí, pueden ser nuestros padres, sí, pueden ser nuestros familiares, pero ya están en otro mundo, en otra etapa. Entonces hemos de entender de que aquí la palabra dice, ni quien consulte a los muertos. Y consultar a muertos es un pecado muy grave, es un pecado muy fuerte. Y vemos hoy en día cómo personas están buscando el método, están buscando la manera de cómo hablar con los muertos. Y vemos este caso, lo que es la Ouija, por ejemplo. Otro caso donde hay aplicaciones hoy en día en redes sociales, donde supuestamente tienes la foto de tu ser querido y tu ser querido te habla. Eso de una u otra manera es hablar con muertos. Y ante Dios, eso es abominación. Y dice seguidamente, dice, porque por esto fueron echados de ti, dice, perfecto serás delante de Jehová. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti, dice, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel va a entrar a una tierra peligrosa, una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de promesa, una tierra donde se van a acentuar, una tierra donde van a conquistar, una tierra donde sus futuras generaciones van a nacer y van a crecer. Pero aquí Dios les dice, cuidado con comenzar a practicar las costumbres paganas de esas naciones. ¿Por qué? Porque va a haber un precio, va a haber un castigo si practican dichas cosas. Porque he sacado estas naciones de delante de ustedes porque practican estas cosas. Entonces ustedes deben caminar rectamente delante de mí. Y aquí vamos al meollo de esto. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué cosas nosotros estamos practicando en la iglesia hoy en día de que no son agradables a los ojos de Dios? ¿Qué cosas, qué costumbres estamos practicando en la iglesia de hoy en día de que son abominación a Dios? Y no estoy hablando en un sentido legalista, no estoy hablando de fiestas y cosas por el estilo, estoy hablando de costumbres, estoy hablando de cosas, estoy hablando de ritos. Y muchas veces en los altares estamos practicando ritos a muertos, practicando ritos que son abominación ante Dios. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos identificar qué cosas y qué cosas no podemos hacer en la iglesia? No estoy hablando de una postura legalista. No estoy en una postura donde hablamos de... Porque vamos a ser honestos. Vamos a ser bien honestos con esto. En la iglesia un poco conservadora se predica más de vestimentas, de cortes de cabellos, que de sometimiento a Dios, que de cosas que se practican. Satanizamos de una u otra manera la Navidad. Satanizamos lo que es la Navidad, pero estamos accediendo a otras cosas. Estamos practicando adivinación. Estamos practicando hechicería. Porque déjame decirte lo siguiente. Y voy a ser claro en esto. Un pasaje donde Dios dice, de la palabra dice, de que Jesucristo está echando demonios. Entonces dice la palabra de que los fariseos se levantan, dice, por Belcebú está echando fuera los demonios. Y él les dice, ¿acaso puede una casa dividida entre sí mantenerse? ¿Acaso literalmente Belcebú se echa a sí mismo? Y aquí comienza Dios a decirles, Jesucristo a decirles, dice, cualquier cosa en contra del Hijo y el Padre será perdonada, pero cualquier cosa contra, cualquier abominación contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y hoy en día vemos iglesias profetizando, iglesias trayendo adivinación, iglesias trayendo ritos, iglesias haciendo cosas totalmente incorrectas. Dice que porque el Espíritu Santo lo ha dicho. Porque dice que
Dios lo ha dicho. Si tú dices algo, y aquí donde habla lo que es el sortilegio, cuando tú estás diciendo un mensaje que en realidad no vino de Dios, sino que vino de ti mismo. Cuando tú das una profecía que no viene de parte de Dios, sino que viene de tu propia carne, estás haciendo abominación. Estás practicando adivinación. Porque hay una gran diferencia entre profecía y adivinación. Adivinación es cuando usas cualquier método para dar un mensaje en base a tu propio sentimiento, en base a tus propias emociones. Así que como iglesia debemos de aprender a estudiarnos. ¿Qué cosas estoy yo practicando que no debo de practicar? ¿Qué cosas estoy haciendo que no debo de hacer? ¿Qué cosas son abominaciones a Dios que yo estoy practicando y las disfrazo de espiritualidad, las disfrazo como que inofensivas, pero de una u otra manera están contrayendo contaminación a mi ministerio y a mi vida? Hay un precio, hay un castigo cuando nosotros practicamos cosas de que no son agradables a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿qué cosas son abominables ante Dios y qué cosas no lo son? Porque este es el problema también. Nosotros muchas veces satanizamos ciertas cosas de que tal vez son inofensivas, tal vez no son nada. Pero le damos libertad a otras cosas de que sí son en verdad abominaciones. Un ejemplo de lo que es consultar a los muertos. Una cosa de esa, lo que es hacer la adivinación. Consultamos el horóscopo, que la galleta china, que aquí me dice la suerte, o que el astro esto acá, que el astro esto allá. Eso también es abominación. De que Dios me dijo y no me ha dicho nada. El Espíritu Santo dice y el Espíritu Santo no ha dicho nada. Eso es adivinación. Así que debemos de analizar y de hacernos la pregunta: ¿qué cosas estoy haciendo? ¿O qué cosas como hijo de Dios no debo de practicar? Este tema es bastante intenso, bastante inmenso. Estar hablando de estos temas, estar trayendo temas de este tipo, de cosas de que no tenemos el conocimiento, el entendimiento adecuado, pero son cosas de que están afectando nuestra vida directamente. Así que este es el tema del día de hoy. Espero al Señor que ha sido bendición. Te invito a que compartas este contenido. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún. Los veo pronto, el próximo fin de semana, con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bye.